título de esta serie se va a llamar Un mundo lleno de confusión. ¿Cómo se llama el título de la serie? Un mundo lleno de confusión. En el día de hoy voy a compartir un tema que se va a llamar Un mundo sin límites. Y quiero leer desde el versículo 1 en 2 de Timoteo. Vamos a ver aquí a Pablo dándole instrucciones al joven Timoteo. Esa es la última carta de Pablo. Y prácticamente se está despidiendo ya del pastor joven Timoteo, le está dejando instrucciones. Y fíjense cómo dice el verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos tiempos, dice, vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Bueno, del verso 2 en adelante, Pablo va a definir a qué se refiere con tiempos peligrosos. Bueno, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros o avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes o intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, verso 4, traidores, impetuosos, es decir, una actitud efusiva, así como de pleito, de pelea, infatuados, habla de altivez, ¿verdad?, de orgullosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjense lo que dice el 5, dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, van a parecer hombres de Dios, pero por su comportamiento van a negar la eficacia de lo que es la piedad. Es decir, según el comportamiento externo van a aparentarse en hombres de Dios, pero van a negar la eficacia de lo que es la santidad y el corazón transformado por Dios. Bueno, el apóstol Pablo le advierte al joven Timoteo que vendrían tiempos peligrosos. Nosotros como seres humanos de este tiempo tenemos un concepto de tiempos peligrosos y lo único o lo que siempre viene a nuestra mente es guerras, misiles, tiros, matanza, y todo eso es parte de tiempos peligrosos. Pero hay algo más profundamente que está sucediendo acerca de estos tiempos peligrosos. Y si usted nota, Pablo comienza diciendo hombres amadores de sí mismo, hombres egoístas, hombres centrados en sí mismo, hombres y mujeres aquí. Y Pablo aquí está describiendo el carácter del corazón de los hombres de los últimos tiempos. En Mateo 24:12, no tienen que buscarlo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Ahora, fíjense aquí, quiero que por un segundito piensen en lo que dice este versículo. Por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. Cuando yo leí este verso, incluso lo repasaba en la mañana, entendí este verso en este sentido. La maldad, la Biblia nos enseña que es la separación de la ley de Dios, eso significa maldad. Y mientras el hombre se va alejando de Dios, obviamente se va enfriando su corazón. Y es la misma idea que usamos del sol. Mientras más nos alejamos del sol, más nos enfriamos. Entonces, así mismo, mientras nos vamos como seres humanos, como mundo, nos vamos alejando de la ley, de la palabra de Dios, vamos viendo un incremento repentino, rápido, acelerado de la maldad en el corazón de los hombres, el cual Pablo lo identifica como amadores de sí mismos. Bueno, aquí vemos un incremento progresivo y acelerado de maldad, según Pablo. Ahora, estamos hablando del tiempo de Pablo, aproximadamente 2000 años, aproximadamente, ¿verdad? Y Pablo estaba hablando de los últimos tiempos porque todo cristiano después de Cristo no sabía cuándo iba a ser el fin, cuándo iba a ser el rapto. Y la Biblia siempre nos enseña que el Señor viene pronto. Y los prontos de Dios, obviamente, es una palabra de urgencia para que nos preparemos. Es una palabra porque si la Biblia dijese, no, el Señor no viene ahora, estuviéramos todos hoy aquí de parranda, ¿verdad? Y obviamente esa palabra viene pronto, es una palabra de alerta, de urgencia para prepararnos y para aquel día de su venida. Bueno, habrá un incremento de gente egoísta, gente llena de odio. Pero por alguna razón, cuando pensamos en odio, nos vamos inmediatamente a un pleito, a una matanza. Y aunque el odio conlleva eso, no siempre la Biblia se está refiriendo directamente a un pleito o a un insulto, sino el simple hecho de no amar a tu hermano. La Biblia le llama odio. ¿Cuál es la razón del incremento de la maldad en el mundo? Bueno, ¿qué es lo primero que hace una nación antes de entrar en anarquía, en desenfreno? Lo primero que hace es dejar a Dios.
Lo primero que hace es separarse de su palabra. Cuando usted ve el Antiguo Testamento y usted ve el pueblo de Dios, ¿verdad?, que pasó por su cautiverio, su esclavitud, lo primero que hicieron fue separarse de Dios. Cuando usted ve, por ejemplo, en Egipto, la palabra dice que había un faraón, ¿verdad?, que temía a Dios en los tiempos de José, pero luego dice que se levantó otro faraón y dice así de manera muy expresiva, un faraón que no conocía a Dios. Y ahí comienza la esclavitud del pueblo de Dios, por el faraón que no conocía a Dios. Y así mismo usted ve dentro de la palabra del Señor, la Biblia, que maldad es primeramente separarnos de la palabra de Dios. Ahora, poniendo a un lado lo que vemos afuera en el mundo, en el sistema mundial, en los no creyentes, pongamos un ojo dentro de la iglesia, donde cuántos pastores, maestros y cristianos se han separado de la palabra de Dios. Y ahí está la maldad del hombre, aún dentro de la iglesia. Esta palabra maldad es del griego anomia, ¿verdad? Mayormente cuando usted ve una palabra con A delante, la A significa anti, contra o no. Siempre es en sentido negativo. Y nomia, el cual es nomos, es la palabra ley, ¿verdad? Por ejemplo, en una definición más simple, anomia o maldad, dice es aquello que opera fuera de orden. O podemos entender aquello que ha traspasado su ley natural. Bueno, las leyes naturales dadas por Dios fueron dadas con el fin de mantener un orden en todo el sentido. Las leyes físicas, matemáticas, morales, todas tienen un sentido de operar de una manera recta, ordenada, con el fin de bendecirnos a nosotros como creación, incluyendo las plantas, animales, todo lo que es creado por Dios. Cuando una ley natural se rompe, inmediatamente vemos caos. Y por eso que vamos a Génesis 1, versículo 2, vamos a poner un ejemplo en este verso, acerca de cómo estaba la tierra antes del Señor comenzar a crear las cosas que hoy vemos de manera física y material. Génesis 1, versículo 2. Fíjense lo que dice. Dice, y la tierra estaba, primeramente dice, desordenada. Ahora, esta palabra desordenada tiene el sentido de que la tierra no tenía ningún tipo de orden. Y cuando vemos la palabra griega de mundo, ¿verdad?, no la palabra que se utiliza para referirse a Satanás como sistema, sino la creación, es la palabra cosmos. Usted conoce esa palabra, ¿verdad?, del cosmos. Lo contrario a cosmos es caos, el cual es desorden, todo lo que opera fuera de su orden. Esa palabra desordenada, o esta palabra, la definición que aparece allí, desordenada, habla de algo que no tenía orden. Obviamente, si usted... Imagínese una persona armar una computadora y le pone la memoria RAM en donde no va y la tarjeta de video por allá y el conector donde no va. Cuando usted la quiere prender, ¿qué sucede? No funciona, no pasa nada, ni siquiera prende, porque necesita estar en el orden según la naturaleza de lo que es la tecnología en este caso. Entonces, así mismo, cuando el Señor viene a la tierra, dice que estaba desordenada, luego dice vacía. Ahora, no quiere decir vacío en el sentido de que no tenía nada, pero ante los ojos de Dios se refiere vacía de la bendición de Dios, vacía del orden de Dios, vacía de la presencia de Dios. Y luego dice, y en tinieblas. Por esa razón el verso 3 dice, y dijo Dios. Ahora, antes de que algo reciba orden o entre en el orden natural, ¿qué es lo primero que necesita? Y según el verso 3 es la palabra de Dios. Antes había caos, antes había vacío, antes había tinieblas. Y el 3 dice, y dijo Dios, la palabra de Dios entró en acción. Y en el momento que Dios habla, las cosas comienzan a ponerse en orden. Si usted le da mente a su vida antes del Señor, ¿usted reconoce que vivía en desorden? Yo lo reconozco. Es un desastre en mi vida, ¿verdad? Y aunque aparentemente nos podemos vestir para salir, ¿verdad? Hablando del corazón, había un desenfreno, desorden, mis hermanos. Y el Señor dijo, ¿verdad? Y en ese dijo viene el poder, la luz, la vida, el entendimiento, el nuevo nacimiento, el orden de Dios a nuestras vidas. Pero en el momento que sacamos la palabra que mantiene las cosas en su balance perfecto, en su orden natural, es donde comienza la maldad. Y aquí nos damos cuenta de una palabra importantísima. El verso 4 de Génesis dice, y vio Dios que la luz, ¿qué dice? Era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora aquí la palabra separar significa que en su orden natural no tienen ninguna relación en sí.
En el momento que usted enciende una luz, simultáneamente se van las tinieblas. Entonces Cristo utilizó esto para la iglesia en el Nuevo Testamento diciendo, dice la luz, el cual es Cristo, la vida, dice que las tinieblas que no prevalecerán, o sea, no se mantendrán en operación, porque al momento que usted enciende una luz, inmediatamente se va las tinieblas. Y el Señor hace separación, pero yo quiero que vean la palabra vio Dios. Dice, y vio Dios. Ahora, pregunto, ¿era Dios ciego antes de hacer esto? Obviamente no. Entonces, cuando vemos palabras que son casi mente obvias, al decir, bueno, sabemos que Dios vio porque lo hizo mirando, pero ¿qué significa vio? Bueno, la palabra vio en el hebreo es la misma palabra vio de Génesis 6:5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, de continuo mal. Entonces, esa palabra vio significa Dios miró el propósito de. Quiero que lo entiendan bien. Dios miró el propósito para. Entonces, cuando Dios creó el mundo, Dios vio que era ¿qué? Bueno. Ahora, antes del pecado, ¿qué fue lo único que Dios dijo que no era bueno? ¿Quién se acuerda? Que el hombre no estuviera solo, exacto. Lo único que dijo antes del pecado. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no? Porque no se va a poder multiplicar, no va a poder regir la tierra, no va a poder haber más personas. Por eso es que la homosexualidad es un problema en la Biblia. Por eso dice, si no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y salió la mujer de allí. Y de ahí venimos nosotros, hermanos. Qué bendición que hoy existimos, gracias a Dios. Ahora bien, esta palabra vio, la misma es el griego raá, que aparece en el Génesis, la misma palabra, vio Dios que era bueno todo lo que él hizo. Ahora, ¿cuándo fue que Dios dijo y vio Dios la maldad? Y fue en el momento después del capítulo 3 del pecado. Y dice que vio que la maldad de los hombres era de continuo mal y Dios tenía que hacer algo. Por esa razón vino el juicio de Dios, vino el diluvio. Entonces nos damos cuenta que en esta parte la palabra bueno es la palabra que, si vemos una lista de definiciones que se originan allí, aparece la palabra bondad, aparece la palabra benigno, la palabra bendición, bendito, bien, bueno. De ahí sale la palabra que Dios usa como bueno. Si usted busca esa definición en el hebreo, en un diccionario bíblico, le va a salir una lista larga: éxito, prosperidad, todo lo que usted piensa que es bueno, ahí está, debajo de la palabra bueno. Jesús en Mateo dice, bienaventurado, sumamente bendecido. Es la misma palabra, o de su origen bueno. Pero lo contrario a esta lista de bondad, benigno, bendición, bendito, bien, es la palabra maldad. Es la palabra maligno, maldición, maldito o mal. Entonces, si contrastamos las dos palabras, ¿qué es maldición? Es aquello, obviamente, que no es ¿qué? Que no es bueno, que no es de bendición. Eso nos va llevando a un punto sumamente importante, que maldición no solamente es cuando le dices a alguien maldito seas, sino cuando dejas de servir o amar a tu hermano, lo estás maldiciendo. Ese es el concepto de Dios. Vamos a Mateo 15 a ver un ejemplo. Mateo 15, versículo 2. En Mateo 15, verso 2, en su contexto habla de la discusión entre los fariseos o de los fariseos hacia Jesús, hablando de levíticos, de que había que ser puros y sus discípulos, los de Jesús, no se lavaban las manos para comer. Y los fariseos se molestaron por esto. ¿Pero qué estaban haciendo? Cuando el Señor entrega la ley a Moisés, la ley tiene un propósito. Tiene varios propósitos. Algunos de ellos son los siguientes. Cuando el Señor le entrega la ley a Moisés, ¿verdad? No fue dada con el fin de que el hombre la cumpliese al 100%, porque era imposible. Ahora, fíjense qué ironía, la ley fue dada para cumplirla. ¿Por qué digo esto? Bueno, no se contradice lo que digo. La ley fue dada para que el hombre la cumpliese, para que se dé cuenta que al tratar de cumplirla, no la puede cumplir. ¿Sí entendieron lo que dije? Ok. No sé si dije un trabalengua, un tragalengua, como decía yo cuando tenía 5 años. El Señor les entrega la ley, pero esa ley, dice Pablo en Romanos 7, y yo veo que la ley es buena, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces la ley es dada para que el hombre vea lo bueno que es Dios, cómo es Dios y qué demanda Dios. Entonces, en el momento que es como decirle a tu hijo de 3 años, tienes que armar mi motor que se me dañó del carro del 91.
Y el niño quizás corra al carro y comience a jugar con las piezas, pero no lo va a poder armar. Entonces la ley se entregó para que sea un espejo y contrastásemos lo que dijo en Génesis, y separó Dios la luz de las tinieblas, lo bueno de lo malo, la maldición de la bendición. Y ahí es donde vemos que el Señor dice, aquí pongo delante la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces notamos que maldición no nada más es cuando alguien te hace brujería o te maldice, sino el hecho de no servir a tu hermano, amar a tu hermano, lo estás maldiciendo. Miren lo que dice el versículo 2 de Mateo 15. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Aquí tradición es ley de hombres. Dice, de los ancianos. ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Fíjense la preocupación de ellos. Dice el verso 3, respondiendo él, aquí Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis, rompéis, podemos decir, el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, fíjense lo que Jesús está haciendo. Las tradiciones de los hombres le podemos llamar religión, ¿verdad? Cuando te quieren enderezar por fuera sin tratar contigo por dentro. ¿De qué sirve, verdad, que yo venga a la iglesia en corbata y hable muy bien, etcétera, y los odie a todos? Mi corazón sucio, de nada sirve. La corbata no me va a salvar. ¿Cuántos saben eso? O si me quito la barba, o si me peino, qué sé yo. Lo externo, hermanos, es pasajero. Se gasta con el tiempo. Entonces ellos estaban mirando lo de afuera. Si no se lavan las manos, no deben comer pan, porque eso es una maldición. Esa es la mente de ellos. Es pecado. Ahora, la ley levítica habla de la limpieza, la pureza del corazón. Pero obviamente, por cuanto es en el Antiguo Testamento, aparece una lista de ordenanzas externas. Pero era con el fin de mostrar la inmundicia del corazón, de que el hombre no se encontraba sucio por fuera, sino por dentro. Entonces Jesús le dice, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento? Dice el verso 4, porque Dios mandó. Ahora, ¿dónde aparece por primera vez esa palabra? Dios mandó. ¿Sabe dónde apareció? Aparece en 3 ocasiones importantísimas. La primera vez es cuando dice Génesis 1:3, y dijo Dios, mandó que de las tinieblas surgiese la luz. La segunda vez fue, mandó a Adán a que no comiese del fruto del árbol prohibido. Y número 3, obviamente vino la maldición de Dios. Dios dio un decreto de maldición. Ahora, fíjense la idea. Dice, Dios mandó diciendo, fíjense lo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué significa maldecir aquí? Dejar de bendecir. ¿Sí lo están viendo? El que maldiga a sus padres, es decir, el que deje de honrarlo, es decir, que si yo no honro a mi papá o a mi mamá, lo estoy maldiciendo. Eso dice el verso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, a ver si están aquí. Verso 5. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, oigan lo que decían ellos. Ellos tenían el concepto de que, bueno, no puedo, por ejemplo yo, no puedo visitar a mi mamá porque estoy ocupado en la iglesia. Ahora, ¿cómo justifico que soy cristiano si ni siquiera tengo tiempo para ver a mi mamá? ¿Sí entienden eso? O de repente mi mamá necesita dinero para comer y yo digo, no, esos son los diezmos de la iglesia. O sea, ¿cuál es el fin de venir a la iglesia? ¿No es bendecir al hermano? Entonces, fíjense la diferencia, hermano. O sea, ¿qué quiere Dios? ¿Que yo le dé de comer a mi mamá o que le traiga fielmente mis diezmos al pastor? Aunque no seas pastor, pero un decir, ¿verdad? Bueno, obviamente eso decían ellos. O sea, no te puedo dar dinero, papá o mamá, porque mi dinero es sagrado. Eso decían ellos. Ahora, fíjense la actitud. Dice el Señor en el verso 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado, es decir, hacer nulo significa invalidar, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los mandamientos de Dios, mis amados, veámoslos siempre con el fin de bendición. Cuando Dios es como un padre cuando ordena a sus hijos, mi hijo, no hagas eso. Ay, sí, papá. Ay, sí, mamá. Pero es para bendición. Ahora que yo estoy grande, hoy es el Día de los Padres en mi país, me trae memoria mi abuelo y lo menciono muchísimo. Mi papá también fue un buen hombre, pero me crié con mi abuelo. Y mi abuelo, yo escribía en el WhatsApp al chat de familia, le decía, papá, decía yo, nos ha dejado un ejemplo que no solamente hay que dejarle dinero a los hijos, o lo más importante es dinero,
sino que mi abuelo cada año, cada cumpleaños, cada diciembre, cada reunión, mis tíos mencionan a mi abuelo. Todo es papá, papá, porque fue un buen hombre. O sea, fue un buen hombre y nos dejó un ejemplo increíble, nos bendijo. A mí me bendijo como me tomó como hijo. Entonces fíjense, usted le puede dejar $1,000,000 a sus hijos y lo gasta, pero usted le deja un buen ejemplo, le deja el temor de Dios en su vida y usted le está dando vida a sus hijos. Esa es la idea. Dios da sus leyes para bendecir a los demás. Cuando hablamos de maldad o maldición, estamos hablando de vivir sin ley. Y vivir sin ley obviamente es vivir sin el amor de Dios, porque el amor de Dios viene por la palabra. Aquí implica la maldad, deterioro de la creación, entiéndase plantas, animales, seres humanos, todo. Por esa razón la palabra dice, y Dios hará todo nuevo, porque el hombre se ha encargado de acabar con todo, mis hermanos. Ahora, ¿qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra de parte de Dios y maldijo Dios? Obviamente viene un conflicto porque nos han creado un concepto de Dios, de que Dios es amor y todo lo que vemos en nuestra imaginación son flores rosadas y palomitas blancas. Y la palabra dice, conoced, mirad la bondad de Dios. Nada más dice eso. Y la severidad. O sea, hay dos partes. En Romanos 11 lo dice, mirad la bondad, Dios es muy bueno, aún la severidad es buena, porque Dios tiene que ser severo con aquellos que hacen maldad. Y si Dios no atiende con su justicia los que hacen maldad, no podemos decir que es bueno. Es como un padre con su hijo y alguien viene y le da un golpe y el papá no hace nada. El hijo dice, papá, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no me defiendes? ¿Por qué no haces justicia? Entonces el hijo sabe que al defender a su hijo tiene que reaccionar, tiene que defender la bondad. Bueno, esta palabra viniendo de Dios, vamos a Marcos 11, versículo 12. Siempre que escuchamos y Dios maldijo, miren, cuando usted vea en la Biblia que vemos de algún modo Dios enviando juicio, vamos a decir, el Señor, ¿verdad?, enviando plagas o poder, o como la Biblia nos enseña, el Señor enviando en espíritu de engaño, siempre Dios lo que está haciendo es soltando, vamos a decir, quitando su bondad y dando rienda suelta a que el enemigo y muchas veces su misma ira caiga sobre aquel como Sodoma y Gomorra. Miren, pensemos en esto, yo siempre lo veo de esta manera. Imagínese que usted en una parte de su cuerpo le salga un cáncer bien pequeñito, ¿verdad? Y le dice el doctor, no es gran cosa, pero eso te puede producir cáncer y se te puede regar en el cuerpo, ¿verdad? Y te dice, si quitamos ese pedacito de carne, ¿te molestaría para quitar el cáncer? ¿Qué tú dices? No, mi pedacito de carne, no, doctor, no. O dice que sí, arranca hasta el dedo si quiere. Porque obviamente te está diciendo que si deja eso allí, se te va a regar en el cuerpo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios aplica juicio, Sodoma, a los amalecitas, que los desaparece a todos, está quitando un cáncer para que no se riegue y nos haga daño. Esa es la idea. Entonces yo veo a un Dios justo haciendo juicio. Gloria a Dios, que cuando usted ve una cucaracha en su casa la pisa y la echa afuera. Porque usted dice, no, misericordia, mis hermanos, los animales, la creación de Dios, por favor, hermanos. Entonces a veces tenemos la perspectiva de Dios como que cuando Dios hace eso no es Dios bueno. Y nos confundimos. Y fíjense lo que dice Marcos aquí. Aquí el Señor, en Marcos 11, versículo 12, dice, el día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor tuvo hambre. ¿Qué tuvo Dios? Hambre. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas siempre es, en la Biblia, siempre no, corrijo, mayormente representa apariencia. ¿Qué es lo primero que vemos de un árbol de lejos? Las hojas, pero no vemos el fruto hasta que no nos acercamos hasta abajo. Entonces, de lejos, todos somos cristianos, ¿verdad? Ahí lo dejo. Bueno, hojas, apariencia. Dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Dice, pero ¿qué es algo? Antes de avanzar, ¿qué es algo allí? Fruto. Ahora, ¿se dan cuenta que el fruto bendice? Tenía hambre el Señor, quería comer. Dice, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas, entiéndase, apariencia. Dice, pues no era tiempo de higos. Ahora, no sé si usted ha leído ese verso y dice, o sea, qué raro. El Señor se está quejando de un árbol que no da fruto, pero no era tiempo de higo.
¿Por qué dice eso la Biblia? Vamos a seguir leyendo, verso 14. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora, de ti no son todas las higueras, porque todavía hay higos, sino de ese árbol. Porque el Señor usó ese árbol representando otra cosa espiritual. Esa es la idea. Dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Dice, y lo oyeron los discípulos, versículo 21, más abajo. Dice, entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es importante las dos palabras, maldecir y secar, muy importante. ¿Se acuerdan cómo le llamaban a una mujer infértil? Vamos a decir, ¿verdad? Estéril en este caso, en la Biblia, ¿cómo? Seca o maldita. Una de las dos le decían. Seco en ese sentido significa que no lleva fruto. Es importante esas palabras, no se olvide. Bueno, ¿por qué razón Jesús le demanda a este árbol fruto sin que sea tiempo de fruto? Bueno, la idea era que estaba comparando a la iglesia, pero en el sentido judío en este momento, que también nos aplica a nosotros, pero en ese momento fue a los judíos. Él les dejó su palabra, su ley, para que la gente reciba la vida de Dios y lleven fruto. En la Biblia se le llama en el Antiguo Testamento a Israel la vid, que luego el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, porque la vid que el Señor dejó no dio fruto. Entonces, ¿qué pasa? El Señor está apuntando con ese árbol al pueblo judío, que cuando vino, ¿qué no halló? Fruto. Entonces, ¿qué hace el Señor con una persona que no lleva fruto? Con la iglesia, con cristianos, lo maldice. Ahora, esa es la parte pesada que decimos, wow, pero que claro, Dios no lo hace de una manera así como instantánea. Oh, no tienes fruto, maldito, no. Sino que vemos a Jesús diciendo, el labrador dice, voy a cortar este árbol. Y dice, no, Señor, dame otro año a ver, lo voy a labrar, le voy a poner abono y voy a ver si el año que viene da fruto, o sea, misericordia. Esa es la idea. Dios no te corta instantáneo, pero llega un momento que sí. Entonces nos damos cuenta de algo, hermanos. La iglesia de Jesucristo debe siempre llevar fruto. Esa es la idea con el árbol. Los árboles tienen su temporada de llevar fruto, pero ¿cuándo es la temporada de la iglesia de llevar fruto? Todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que llevar fruto y mucho fruto. Bueno, en Juan 15, no tienen que buscarlo, nada más le voy a hacer una referencia. Jesús dice, todo pámpano que no lleva fruto será cortado, secado y echado en el fuego. Ahora, esas tres cosas que yo les mencioné es el proceso de un ser humano. Cuando nos separamos de la ley, de la palabra de Dios, primero somos cortados. Y al cortarnos, obviamente el pámpano, la rama, se seca. Y si no lleva fruto, esa madera seca, esa hojarasca o paja, es echada en el fuego. Es una analogía de los hombres que se van al infierno por vivir en maldad. ¿Qué es maldad? No llevar fruto. Este árbol de la higuera fue maldecido por el Señor porque no tenía fruto. Es decir, el Señor le dice en el ejemplo que utilicé acerca del árbol que quería cortar, dice, ¿qué hace inutilizando la tierra? Así dice la Biblia. ¿Qué haces ocupando lugar o espacio? Miren, voy a aprovechar para decir esto. El Señor nos da, hermanos, una iglesia, nos da pastores, nos da su palabra, su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da convicción, en el caso me lo da a mí, y me dice, no pierdas tiempo con el que no quiere crecer. Así me dice. Humanamente yo, en mi humanismo, ¿verdad? Digo, Señor, pero quiero ser más misericordioso que Dios. Y me dice, no pierdas tiempo con las personas que no quieren ser ayudadas. Y esto no lo digo enojado, lo digo en amor. Porque Dios ha establecido su iglesia para que aprovechemos su palabra. Ha puesto un pastor, a mí me quitó mi profesión para yo atender las ovejas. Y no estoy diciendo que era mejor, estoy analizando aquí, con el fin de atenderlos a ustedes en este caso. Entonces, si no aprovechamos de lo que Dios nos está dando, obviamente llegará un momento de lo que estamos viendo y lo voy a dejar que el Espíritu le traiga convicción. No voy a decir lo que debo decir, pero voy a dejar que con la analogía usted piense, hermanos. Llegan momentos que la gente te absorbe, pero no le interesa seguir al Señor. Están centrados en el egoísmo. Están centrados nada más en qué hay para mí, no qué hay para la gloria del Señor. Y por esa razón, hermanos, miren, les digo esto en serio, a mí me da temor esto. A mí como cristiano, mucho miedo. Y esto me lleva a mí a corregir. O sea, cuando preparaba el mensaje me toca examinarme.
Cuando lo predico ahora, me toca examinarme. Mañana lo escucho otra vez y tengo que volver a examinarme. O sea, yo no estoy fuera del grupo aquí. Yo también tengo un pastor y también debo aprovecharlo, someterme a él mientras se mantenga en la Biblia, entiéndase. Pero Dios ha sido bueno, hermanos, y por eso hay muchas iglesias que no tienen pastor. No se imaginan los mensajes que nos mandan. Ay, hermanos, ¿cuándo van a poner una casa de oración? ¿O cuándo van a enviar un pastor para acá? No tenemos pastor, y los que hay se están engañando las ovejas, se están comiendo las ovejas por la maldad del corazón de los hombres. Hoy los pastores están enfocados nada más en ellos. Y bueno, ese es otro tema. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 8. Son principios que nos ayudan, hermanos, a corregir. Si usted un día me ve a mí corrigiéndolos, nunca piense que yo estoy fuera de la ecuación, ¿ok? Yo también estoy ahí. Y Dios nunca me envía una corrección a la iglesia, no me dice, ve, diles, no me dice a todos, incluyendo al pastor. ¿Se acuerdan de las 7 iglesias, verdad? ¿A quién es que le habla el Señor? Al ángel de la iglesia, al pastor. Tienes ahí gente que no esto, que no lo otro. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 8. Vamos a ver otro ejemplo aquí de cuando hablamos de maldición o maldad, cómo el Señor opera. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Ahora, en esta serie queremos hablar un poco del rapto, de la ira de Dios, esas cosas, porque hay mucha confusión, que si el Señor viene antes de la tribulación o después de la tribulación, todo eso. Hasta ahora, ¿verdad? Y le digo esto para que también estudien. Según leemos la Biblia, la iglesia atravesará la tribulación si estamos aquí. Ahora, ¿a qué me refiero? Tribulación y la ira de Dios son dos cosas diferentes. Un ejemplo, Noé y Lot. Un ejemplo, una figura. Yo siempre veo Sodoma y Gomorra, la ira de Dios, como un ejemplo figurativo del rapto, de la tribulación. Donde la tribulación viene del mundo y la ira de Dios obviamente viene de él. Es una diferencia. Entonces, Lot atravesó la tribulación en Sodoma, el caos. Pero antes que viniese la ira, Dios lo sacó. La iglesia no atravesará la ira de Dios. Seremos libertados, pero pasaremos por tribulaciones. Por mi causa serán perseguidos, algunos matarán, etc. Y la Biblia está llena de eso, lo vamos a estudiar luego. Pero aquí, este texto que estoy leyendo habla del fin de los tiempos, el tiempo que venga el anticristo. Y dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, ya al final, matará con el espíritu de su boca. Con la palabra, ¿verdad? Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el verso 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esta palabra, por obra de Satanás, la podemos poner en paralelo cuando el Señor vino a la tierra, por obra del Espíritu Santo, y nació Jesús. Entonces, por medio a Satanás vendrá un anticristo, el hijo de perdición. Vendrá uno, ¿verdad? Por así decirlo, nacido de Satanás, nada más con este fin de acabar, ¿verdad? Con todos, con la iglesia y establecer su reino. Dice, por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales. Miren, así vino Cristo. Por eso se le llama anticristo. Y se va a aparecer de igual modo como vino el Señor. Y muchos serán engañados y dirán, vino el Señor. Y por eso la palabra dice, obviamente nos enseña que antes de venir el Señor viene el anticristo. Dice, antes que venga el Señor viene el anticristo. Y muchas religiones, como musulmanes, esperan su Mesías. Los judíos esperan su Mesías. Y cuando venga el anticristo, muchos van a creer que ese es el Cristo, el que dijo que venía por segunda vez, para ellos primera vez. Los judíos no creen que ya Cristo vino. Bueno, fíjense lo que dice más adelante. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando usted ve la palabra mentirosos, le quiero decir algo. Esa palabra mentirosos no es algo que va a ser fácil discernir. No va a ser muy fácil entre decir blanco y negro. No, mis hermanos, es ese blanco que parece medio grisito claro. Va a ser muy difícil distinguir si no tenemos el Espíritu Santo, si no estamos con las lámparas encendidas, no sabremos distinguir. Seremos fácilmente engañados. ¿Y dónde es que va a caer el engaño? ¿O dónde es que nos va a atrapar el enemigo, por así ponerlo, en ejemplo, en el amor por este mundo? Por ahí va el anzuelo. Versículo 10. Dice, con todo engaño de iniquidad
¿Para quién es el engaño? Esa palabra para es importante. Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Dice luego, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Dice, sí, verso 11, dice, por esto, ahora aquí la palabra por eso significa la razón por qué el Señor va a hacer lo que vamos a leer a continuación. Por esto, por no amar la verdad, por amar más el mundo, dice, Dios les envía un poder engañoso. Ahora, yo, si no me equivoco, le llamaría el versículo más peligroso de la Biblia. Que ya no Satanás te engañe, sino que el Señor quite su verdad de ti. Te quite los lentes por el medio por el cual tú ves las mentiras de Satanás. Miren, la ceguera es algo que a veces pensamos que por tener cierto tiempo en la iglesia no podríamos caer en ceguera espiritual. Cuando usted piensa en una persona que solamente puede ver con sus lentes, ¿verdad? De momento se les cae, la persona necesita encontrar aquello por el medio el cual ve. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, se le cayeron sus ojos. No puede ver sin esos lentes. El Espíritu Santo son los lentes para distinguir la maldad de Satanás. Un hombre del mundo puede decir, es malo que maten, y puede ver, es bueno que ayuden a los pobres. Eso es muy fácil ver. Pero cuando Satanás aplique su mentira, su engaño, va a ser tan engañoso que nada más los que estén fieles al Señor de manera espiritual, íntimos en oración, será revelado por el Espíritu Santo, sí, no, párate, no hables, ese sí, ese no. No va a ser algo que vamos a ver con estos, sino con el corazón. Fíjense aquí el peligro. Y por eso el mundo en que estamos viviendo, hablando de la maldad, la mayoría para pensar más ampliamente, no solamente es guerras, aunque eso es parte, hambre, enfermedades, sino el sistema global que se está implementando para acomodarnos a vivir en esta tierra. Ese es uno de los engaños más grandes, hermanos. Y yo hablaba con un hermano hace unos días y le decía, es cierto, el Facebook no es del diablo, tu teléfono no es del diablo, ni tu televisión. Pero corremos el peligro de que al decir eso nos damos rienda suelta a meternos en las redes sociales y a ver televisión por 9 horas y no salir del teléfono. Ese es el otro extremo. Sí, la tecnología, el teléfono, las redes sociales no es del diablo. Pero cuando yo no tengo dominio propio, se convierte en algo como si fuera del diablo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, si yo mismo, hermanos, mantengo el Face así de lejitos, yo lo uso por la iglesia. Y entro y salgo, o sea, porque sé que no lo puedo controlar, porque tú entras y te aparecen cosas que tú no quieres que se queden plasmadas en tu mente. Pornografía, chismes, chistes de doble sentido. Y ya cuando tú ves algo y lo cierras, se te queda plasmado, así es la carne. Y yo no quiero ver eso. Yo tengo el historial de mi computadora que le doy a Facebook y va directamente a casa de oración para no ver lo que el otro pone. Fíjense la batalla, hermanos. Ahora, ¿es el Facebook del diablo? No es el diablo. Puede que sea un plan del diablo, bueno, sea lo que sea, no es del diablo en sí, porque si usted no prende su Face, no va a matar a nadie. Ahora, lo que usted haga con él, con su teléfono, obviamente, usted puede, hermanos, meterse en su teléfono y olvidarse de Dios, y ya usted convierte su teléfono en idolatría. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahí? Entonces, sacar la verdad de Dios, obviamente, es lo que le llama la Biblia maldad. Miren, aquí la palabra poder, dice que Dios enviará un poder engañoso. Significa una energía, un poder de parte de Satanás, obviamente, que va a dominar el pensamiento de los seres humanos, porque no amaron la verdad. Miren, a muchos le aburre la predicación del Señor cuando se predica bien. Quieren oír bulla, brinco, salto, que Dios te va a prosperar y que te va a buscar tu pareja y que te va a dar esto y te va a sanar, y la gente se emociona. Y cuando se enseñan las cosas bien, con detalle y definiciones, ¡ay, cuánta teología y cuánta intelectualidad! ¡Ay, me estoy durmiendo aquí! Porque no quieren, no aman la verdad de Dios. Los que la aman se están deleitando ahora mismo, están, ¡wow, gloria a Dios! Pero los que no, están diciendo, ¿qué hora es ya? Ya casi nos vamos. Pero miren, así de chistoso como se oye, es la razón por qué Dios envía su poder engañoso. En los tiempos de Samuel el profeta, cuando era un niño, dice, y escaseaba la palabra de Dios. Y el negligente de Elí, el sacerdote, vemos la historia de sus hijos. Tenían el tabernáculo como una discoteca, por así decir.
un abuso, o sea, fuegos extraños en el sacrificio, tenían mujeres allí metidas, así está la iglesia mayormente de hoy, desafortunadamente, hermanos. Sigo leyendo, dice, Dios les envió un poder engañoso a fin, verso 12, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Por qué no creyeron? Dice luego, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, ¿qué dice Romanos? Miren, yo he aprendido un principio en la Biblia y algo en lo personal, que mientras yo más leo la Biblia, antes yo veía a los pecadores como por allá, lejísimos, los fariseos, ¿verdad? Y a medida que voy leyendo la Biblia, como que veo que se me están acercando más, como que me voy pareciendo, digo, no, pero ese soy yo. Cuando veo maldad, no, los de maldad son los terroristas. Y luego la palabra dice, no tú. Y digo yo, Señor, no, Señor, yo no. Pero sí, mis amados, aquí vemos, hermanos, que cuando el Señor creó a Adán, sopló aliento de vida. Ese aliento de vida, obviamente, tenía la vida misma de Dios, el Ruach, le dice la Biblia. Y tenía el propósito de emanar y reflejar el carácter, la esencia, la persona de Dios al mundo, para que se fructifique, para gobernar la tierra y de producirse. Pero Adán, obviamente, le entregó todo eso que Dios le dio, se lo entregó a Satanás, lo negoció con Satanás. En Génesis 2:17, no tienen que buscarlo, el Señor le dice a Adán, si comes de este árbol, ciertamente morirás. Si me desobedeces, es la idea. Si te apartas de mi ley, si te alejas de la palabra, morirás. Ahora, si usted puede hacer un eco de eso en su corazón, si nos separamos de la palabra de Dios, ¿qué dice? Moriremos. ¿Y qué significa morir allí? Obviamente separados de Dios, y por eso leímos Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, y por el hombre haberse separado de Dios, el corazón de muchos se va a enfriar. El corazón de la iglesia se va a enfriar, mis hermanos. Miren, hay veces que yo sentado en la sillita en mi casa me pongo a pensar, ¿qué pasaría si yo me quedo solo en el camino? Es decir, si los hermanos todos se van, ¿seguiría yo al Señor? Porque somos muy motivados por el gentío. ¿Seguiría yo a Jesús solo? Aunque hasta mi familia, es un ejemplo probando mi corazón que hago. ¿Seguiríamos al Señor aún sabiendo que los que iban con nosotros se devolvieron, se fueron atrás? Fíjense la idea, esa es la pregunta para saber si de verdad lo estamos siguiendo a Él y no al pastor, la iglesia o a mi mamá que me invitó a la iglesia, sino al Señor, mis hermanos. Quiero ver el ejemplo en Génesis 3, ahora sí quiero que me acompañen. Génesis 3:17, fíjense lo que dice. En Génesis 3:17, ya en el capítulo 3, nos damos cuenta del pecado de Adán y Eva. Y aquí es donde el Señor comienza ahora a dictar sentencia, luego que pecaron. Ahora, siempre que usted vea, cuando el hombre peca, Dios lo ve así. Nosotros lo vemos como rompí la ley de Dios, o me porté mal, o hice algo mal. Pero Dios lo ve de una manera. Él dice, no quieres estar conmigo. Así lo ve Dios. Cuando pecamos decimos, no quieres estar conmigo. Esa es la respuesta a Dios. Señor, te amo. Jesús dijo, el que me ama, ¿qué guarda? Mis mandamientos. Esa es la evidencia. Pero Dios lo ve así, dice, el que no quiere obedecerme, no quiere estar conmigo. Por eso Dios respetó a Adán y a Eva en ese sentido. Dios le dio libre albedrío para que ellos escogiesen con quién quieren estar. Y ellos escogieron estar con Satanás, aunque no directamente, pero en engaño. O sea, si Satanás le hubiese dicho todo, obviamente no puede hablar verdad, tiene que engañar. Ellos decidieron obedecer a Satanás y perdieron todo lo que Dios le dio. El orden de la naturaleza se perdió. ¿Usted se ha preguntado qué tiene que ver la culebra que fue maldecida? Usted no ha leído Génesis y dice, ¿qué tuvo que ver? ¿Qué culpa tiene la culebra? Adán. Por Adán la tierra fue maldecida. Dice, por cuanto esto hiciste, por responsabilidad de Adán, todo estaba debajo de él. Y todo lo que está debajo de Adán fue maldito. Todo lo que estuvo debajo. Porque luego se puso por encima del hombre Satanás. Por eso dice Efesios, el príncipe de la potestad del aire, el que opera sobre los hijos de desobediencia. Génesis 3:17 dice, al hombre dijo, por cuanto, ¿se acuerdan de esa palabra que leímos anteriormente? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora, ¿por qué Dios no fue más simple y le dijo, por cuanto comiste del fruto? Aunque lo dice, pero no inicia ahí.
Porque ante los ojos de Dios y la palabra nos enseña que a la voz que obedecemos, sea de Satanás o de Dios, produce algo aquí. Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la voz de Dios. Y la voz, aparte de vida, da dirección, da instrucción, da ordenanza. Entonces, tenemos que vivir la Biblia guiados por el Espíritu. Vivir la Biblia guiados por el Espíritu Santo. No debemos nada más conformarnos con el libro en el sentido de guianza de vida. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale constantemente de la boca de Dios. Y aquí le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Pregunto, lo que la mujer dijo, ¿dónde se originó? En Satanás. Esa voz, esa palabra, tiene un poder engañoso. Entró al corazón de Adán y lo mató, lo separó de Dios. Y esta palabra habla del origen de donde salió la voz. Dice, escuchaste a tu mujer, pero tu mujer escuchó a Satanás. Y el padre de mentira, ¿quién es? Satanás. La palabra padre, hemos estudiado, es de donde se origina algo en la Biblia. Si somos hijos de Dios, significa que estamos viviendo bajo lo que Dios produce, amor, gozo, paz, etc. Si somos hijos del diablo, como estudiamos, estamos produciendo mentira, odio, celos, envidia. Entonces, no somos hijos nada más por decirlo, sino en efecto como vivimos. ¿Sí están entendiendo? Dice, comiste del árbol que te mandé, ahí está el mandamiento, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está, maldita. ¿Qué es maldición aquí? Bueno, ausencia de bondad. Pero ¿sabía usted que no vivimos al extremo de maldición? Sino que batallamos, nos cansamos, nos golpeamos, pero vivimos bien, porque Dios extendió su misericordia por Jesús. Y nos permite tener, aún habiendo maldecido la tierra y a los hombres, tenemos tiempos buenos. Usted todavía duerme tranquilo. Yo anoche estaba roncando, hermanos. O sea, todavía vivimos tranquilos, ¿verdad? Yo pensaba que era que estaban arreglando la calle y era yo roncando. Dice, con dolor comerás de ella, de la tierra. Dice, todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Yo me pregunté esta mañana que si comer ensalada era una maldición porque está en la lista allí. Carne no, ¿verdad? No, es bromeando. Miren, cuando una nación, comunidad, escuela, familia o una persona individual deja a un lado la palabra de Dios, el resultado es anomia. Cuando usted tenga pleito con su pareja, con sus hijos, en su casa, en su trabajo, en su vida, no diga culpa de, no diga la anomia, perdón, el nomos de Dios salió. La palabra de Dios salió. Esa es la idea. Cuando yo estoy pasando momentos difíciles, es una cosa diferente, pero cuando yo peco, o cuando me ofenden que quiero responder con el mismo puño, el nomos de Dios salió, la maldad ahí toma lugar en tu corazón y eres guiado y dominado y controlado por la maldad del enemigo. Por eso es que es tan importante andar en el Espíritu, meditar en su palabra, responder a su palabra, ser gobernados por su palabra. Aquí vemos una palabra que quizás usted ha escuchado, la palabra anarquía. Esta palabra anarquía es la ausencia total de las leyes, en este caso bíblicamente hablando de Dios. Esta palabra anarquía es el griego an, se escribe an-arqué, y la palabra an es sin y arché o arqué es origen, es decir, ausencia del origen o de principios o de mandamientos. Eso es anarquía, vivir sin principios, sin ordenanza. Y obviamente el hombre quiere vivir como quiere. Bueno, vivimos en un mundo sin límites ya. Ya la gente puede ser lo que quiera, decir lo que quiera y hacer lo que quiera. Ya no hay temor de Dios en este mundo, hermanos. Está muy resumido algunos grupitos que todavía temen a Dios. Y cuando usted ve a sus hijos, ¿usted le daría rienda suelta que hagan lo que quiera? Bueno, muchos interpretan eso como libertad. Y así vemos el mundo. Se le ha dado al mundo rienda suelta. Se le ha soltado la rienda. Salmo 33, 12, bien rapidito, no tiene que buscarlo. Dice, bienaventurado o bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Piensa en eso que dije. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, ¿cuál es la antítesis de esto que leí? ¿Qué es lo contrario a leer? Bueno, hay dos opciones contrarias. Puede ser esta, número 1. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el hombre.
Esa puede ser una manera contraria. O maldita la nación cuyo Dios no es Jehová. Y ahí está el entendimiento de qué es maldad, por qué hay tanta maldad en este mundo. Miren, en la China se ha implementado un sistema que se llama crédito social. Así como usted tiene el crédito financiero de su dinero, ¿verdad? Que usted tiene crédito para tomar prestado, comprar a crédito. En la China ya está establecido lo que le llaman crédito social. Y en la manera que opera esto es, tienen toda la ciudad llena de cámaras de vigilancia, pero también tienen un sistema donde ellos examinan tus emociones, las facciones de tu cara, es lo que llamamos examen facial. Entonces ellos te examinan y ya pienso que, porque vi un video, un documental, lo sientan en una oficina y lo hacen hacer todo tipo de muecas y mover la cara y te graban en una base de datos, en un sistema operativo te ponen. Entonces, fíjense en esto. Las personas que viven allí de repente van a la tienda y en la manera que tú acumulas puntos, crédito social es, si las cámaras te ven comprando alcohol, te resta punto. Si te ven comprando los Pampers o leche del niño, te aumentan los puntos. Y todo esto va a un sistema acumulando puntos o quitándote puntos para que si tienes pocos puntos, eres un criminal o eres una persona que ha cometido fechorías. Ellos les llaman la lista negra. Pero si eres una persona, un ciudadano que te mantienes acumulando puntos, obviamente comprando cosas que no provoquen problema, ni anarquía, ni ningún tipo de religión que vaya contra el sistema, tus puntos se mantienen subiendo. Ahora, ¿qué te ayudan esos puntos? Obviamente te ayudan a que si vas a un hotel no tienes que dar depósito, si sacas un carro no tienes que dar depósito, o sea, hay un privilegio, pero ese es el anzuelo. Porque fíjense en algo, hermanos. Ese sistema obviamente está apelando a la comodidad y el beneficio terrenal con el fin de que tú te sometas a un sistema de seguridad que ellos controlan totalmente tu vida, mis hermanos. Es increíble porque en la misma lista, cuando tú estás puesto en una lista de buen crédito social, aparece una lista de parejas que puedes buscar y ahora se buscan las parejas con buen crédito social. Ahora, si tú te opones a vivir como ellos quieren, obviamente te ponen en la lista negra y te quitan el crédito de banco, cuando llegas a los trabajos no te dan trabajo, o sea, te quitan todo. Y no estoy diciendo que esta es la marca de la bestia, pero se parece mucho a lo que la Biblia dice, se parece mucho. Y la tecnología se está tornando, hermanos, ahora contra nosotros. ¿Saben por qué? Por la maldad de los hombres. Lo que una vez se promulgó, se anunció para beneficio de la economía, del medio social, de todo, y lo abracemos porque obviamente te ponen el queso, el ratón no sabe que el queso tiene veneno y aunque lo crea, no quiere creerlo porque le gusta el queso. Así son las cosas del hombre maligno. Y desafortunadamente, hermanos, estamos entrando en tiempos donde yo mismo cuando me examino digo, Señor, ¿dónde está la línea divisora para saber si estamos siendo extremistas al decirle que sí o no a algunas cosas? O como decir, por ejemplo, hoy, si tú dices no tengas Facebook, te dicen legalista. ¿Sí? O sea, si te dicen que no hagas algo que te puede llevar al declive o a la caída cristiana, el mundo te critica o muchos cristianos te dicen, no exageres. Y esa palabrita me da miedo, no tiene nada de malo. Y nos va llevando, y nos va llevando, y nos va llevando, hermanos. Y estamos tan enamorados de este mundo que cuando vamos a ponerlo así, el anticristo a establecer su sistema, decía la alabanza, paz y seguridad, ¿quién le va a decir que no a eso? Como está la migración ahora y muchos están asustados, hermanos. Si venga el anticristo y te diga, te voy a dar documentos. Yo pienso en todo eso, hermanos. Vamos a comprometer el evangelio por una comodidad, por un aumento, por una casa más grande. Si seguimos como cristianos caminando y alimentando la carne en la buena vida, se va a hacer muy difícil, hermanos, en el momento de correr. Nos va a pasar como la mujer de Lot. Así nos va a pasar. Nos vamos a quedar como estatuas de sal. Romanos 14:14. Pablo, no tienen que buscarlo, pero nada más una referencia que quiero también usar. Pablo dice, yo sé y confío que nada en sí es malo. Nada.
O sea, ni el teléfono, ni el Face, ni la televisión, nada solo es malo. Es en la manera que lo usamos que se convierte o bueno o malo. Porque un cuchillo se puede usar para cortar la carnita que usted se va a comer hoy, pero con un cuchillo se mata a una gente. Entonces el problema no es el cuchillo, sino el corazón de los hombres. Miren, aún la misma Biblia que es dada para salvar, muchos la usan para maldecir. Imagínense, la Biblia, la palabra de Dios. Quiero que ahora sí me acompañen a Mateo 24. Estamos terminando. Bueno, tengo tiempo. No, todavía no terminamos. Falta como 2 horas. Mateo 24, verso 3. ¿Cuál fue la advertencia de Jesús ante los discípulos en Mateo 24? Mateo 24 habla del fin de los tiempos. ¿Cómo dice su Biblia arriba en el verso 1? ¿Cómo? No entiendo, no lo escucho. Señales antes del fin. Sí, porque hay diferentes versiones, yo sé que todos dicen algo diferente. Señales antes del fin. ¿Del fin de qué? De los tiempos, del fin del mundo. Jesús en Mateo 24 comienza a darles advertencia a los discípulos. Y en Mateo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y obviamente se está conectando al contexto del 23. El Señor insultó a los fariseos y le dijo todo lo que iba a suceder. Pero aquí de una manera más privada le dice él, dinos cuándo serán estas cosas. Le preguntan cuándo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cuándo y qué? ¿Cuándo serán y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, obviamente, esta pregunta, hermanos, es algo que nace del miedo. Señor, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo vendrá esto? ¿Y qué va a pasar? Y cuando el Señor le dice, el Señor va a conectar el cuándo con el qué. Se van a dar cuenta. Todo lo qué. Es decir, ¿cómo sabemos el tiempo del fin? En lo que está sucediendo. Esa es la idea. Él no dice, en tal fecha va a suceder eso, sino todo está incluido, ¿verdad? Está implícito en lo que él va a decir. Y fíjense lo que Jesús dice. Voy a retomar un poco del 3 para que tenga sentido. Dice la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 4 dice Jesús, les dijo, mirad, lo primero que le dice es, mirad que nadie os engañe. Ahora, no voy a leer lo que sigue, usted lo puede leer en casa, pero fíjense, cuando el Señor pone algo como cabecera, como principio y desarrolla, es como los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, pero es caracterizado por amor, gozo, paz, gozo, etc. Son 9, pero es un solo fruto, el amor. Entonces, ¿cómo vemos, cómo es el amor? Es paciente, es gozoso, ¿verdad? Es misericordioso. Asimismo, en esta parte, él dice, mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿qué palabra sigue? No la tengo aquí, si me la pueden dar, después de engañe. ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, esa palabrita, hermanos, es importantísima. ¿Saben por qué? Porque todo lo que va a decir está atado a esa palabra, está conectado con el engaño. Porque sucederá y ahí comienza. Ahora, luego en su casa, como tarea, vea el 29, ya luego, y va a ver donde dice, y después de todas estas cosas, vendré yo. Y ahí está hablando, obviamente, habla de rapto y otras cosas que veremos en otra ocasión. Pero miren, esta palabra, mirad que nadie os engañe, es como le explicaba anteriormente, no es tan simple como decir blanco y negro, derecha o izquierda. No es tan simple así, mis hermanos. Es algo que no vamos a poder si no estamos en una íntima comunión con Dios, en constante oración, en la oración despegando este corazón de las cosas de este mundo. No lo vamos a poder escuchar ni entender cuando nos hable. Porque vamos a estar tan metidos en el sistema de este mundo que nos va a arrastrar. Y vamos a confundir y se van dando cuenta por qué es peligroso decirle a la iglesia que lo material son bendiciones de Dios. Es una bendición, pero no son las bendiciones de Dios. Porque cuando el anticristo venga o el sistema mundial va a establecer paz, seguridad, prosperidad y la gente va a ceder.
Ese es el peligro que los pastores podemos correr. Dios bendice, hermanos, pero la bendición de Dios verdadera es Jesús. Te dé dinero o no te dé dinero, te dé una pareja o no te dé pareja, tenga una casa o no tenga casa. Y si no nos conformamos con eso, nuestro cerebro está delirando. Y aquí nos damos cuenta, quiero volver al capítulo 2 de Timoteo 3, por favor. Aquí vemos esta palabra tan importante que Jesús le dice, mirad que nadie os engañe. Esa palabra, cuando Jesús dice mirad, por ejemplo, el Señor en una dijo, mirad por vosotros mismos. Está diciendo, mira tu corazón. Esa es la idea, mira tu corazón. Y siempre que veamos a Jesús hablando, pensemos en términos espirituales para entender. Cuando Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando del corazón, no del oído, porque todos le oyeron. Sino el que tiene oído, es decir, el que quiere ser salvo y tiene un oído para Dios, abra su corazón. Esa es la idea. Entonces, si no leemos dentro del texto como Jesús habla, en la perspectiva de Jesús, no entendemos nada. Porque uno dice, bueno, ¿cómo que el que tiene oídos para oír? Todos oían. ¿Y el sordo? ¿No fue salvo? Claro que sí. O sea, de una manera le habló al Señor, no sabemos cómo. Algunos le quitó el problema de sordera, pero les habló y fueron salvos. Entonces se está hablando del corazón. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí está la palabra en el 2 otra vez, porque. Siempre el porque es una explicación de por qué le está diciendo esto, cómo lo vamos a entender. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos. La palabra amadores de sí mismos es una sola palabra griega que significa filautos. Y si usted sabe un poquito, si usted nota, por ejemplo, sabemos que el amor filial es muy entendible. Autos significa uno mismo, ¿verdad? Auto es cuando usted lo hace. Autojustos, cuando decimos autoexamen, quiere decir que me estoy examinando yo. Entonces, filauto significa amarse a sí mismo. Ahora, puede sonar irónico porque el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como te amas a ti. Pero allí es diferente porque allí el amor es de Dios. Y cuando te amas en el amor de Dios no es egoísta, no busca lo suyo, sino que el amor de Dios produce servicio, produce amor hacia los demás, no hacia ti. El filautos, el amor, ¿verdad? El egoísmo te enfoca en ti. Ay, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me ayuda. Pero el amor de Dios es quien me necesita, a quien llamo, a quien ayudo. Es diferente. Entonces aquí vemos esta palabra egoísmo. Nos damos cuenta que el egoísmo nace en la maldad, es decir, el egoísmo se produce por haber dejado a Dios. Porque cuando dejamos la fuente de agua viva, estamos sedientos y queremos agua. Pero cuando estamos conectados a la palabra, a la fuente de agua viva, lo que Dios produce da para mí y para los otros. O sea, sobreabunda. Y estoy tan satisfecho que ya no le exijo a Dios ni le exijo a nadie, sino que todo lo que hacemos es dar, servir, amar, orar, glorificar, fructificarnos, crecer como iglesia. Esa es la justicia de Dios. Pero tenemos que permanecer en la palabra. Quiero terminar con 1 Timoteo 6, verso 10. Ahí concluimos. Primera de Timoteo 6, versículo 10 al 16, vamos a leer y ahí concluimos. Nos damos cuenta que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero engañosamente, hermanos, si usted se da cuenta, miren, cuando salió el celular, yo recuerdo que el primer celular que salió no era tan pequeño, era como así, ¿verdad? Era una cosa así, ¿no? Y obviamente con la antena era algo como así. Era algo bien grande el celular, ¿se acuerdan? Y luego le salía la cosita abajo y ya era una caja de muerto casi. Una cosa increíble, una cosa así que yo en ese tiempo yo no tenía uno y decía, no, ¿quién va a andar con esa caja? El teléfono en mi casa de los que era más pequeño, pero el lujo era andar en la calle con el teléfono. Pero luego fue modernizándose, que el StarTAC, que el Badel, que el pequeñito, el Motorola, no sé si se acuerdan. Y la tecnología fue creciendo y yo recuerdo en ese tiempo el que tenía un teléfono era personas que estaban bien económicamente. O sea, tener un teléfono era un lujo, un celular en este caso. Y si yo les digo, ¿dónde está la familia iPhone? Levante su mano, la familia iPhone.
Levanten sus manos los que tienen iPhone. Samsung. Bueno, los demás. Ahora, ¿quién no tiene teléfono celular? Levante su mano. ¿Quién no tiene? Nadie levanta la mano. Hasta la niña tiene uno seguro, ¿verdad, Luis? Hasta los niños tienen, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos con teléfonos? Levanta la mano. Mira, los hijos. Ahora, obviamente estamos en tiempos donde si nos trasladamos al pasado, yo decía, el que tenía un celular estaba bien económicamente. Ahora, usted quizás dirá, el hecho de tener un iPhone 11, no sé, no significa que estamos económicamente bien comparativamente. Ya hemos estudiado que somos el 1% de los ricos del mundo. Entonces, hay lugares donde no tienen, hermanos, una botellita de agua. Una botella de agua. Lugares en el mundo. Miren, hay veces que yo bebo agua y siempre la dejo hasta ahí. Edwin me anda buscando con el agua. ¿Quieres el agua? O sea, para no desperdiciarla. Y ese poquito de agua, hay gente que pelearía en un país por quitársela unos con otros. Ahora, nosotros no tenemos esa perspectiva de vida de los pobres. Decimos pobres, aquí no hay pobres. Eso no existe en Estados Unidos. Aquí el que no tiene con qué, el gobierno lo ayuda. Pero hay lugares, y voy a decir esto con el fin de ser intencional, que hay niños que se beben el orín de los animales. He visto fotos, no sé si han visto en el Google, pegado de las vacas, bebiéndose el orín. Ahora, le estoy diciendo esto para que vean que no estamos viviendo en tiempos en nuestra mente difíciles, pero sí estamos viviendo porque el ataque de Occidente, es decir, de este lado, es el lujo. Nos están invadiendo con lujo, comodidad, para quitarnos los ojos de la palabra. Allí están siendo probados por el sufrimiento, pero nosotros con la comodidad. ¿Cuántos de ustedes en la mañana dicen, ay, Señor, me quiero quedar acostado? Fíjense qué batalla. Aquí, Señor, peleando la batalla de la fe con mi almohada de ganso. Estoy siendo aquí objetivo. Obviamente, hermanos, la batalla aquí no es, pastor, no fui a la iglesia porque no comí. No existe eso aquí. Pastor, no fui a la iglesia porque no tenía para el pasaje. Usted tiene para comer, para el pasaje y para ofrendar. Hermanos, de verdad, aquí el lente que tenemos que tener para los tiempos difíciles no es bajo el lente de pobreza, de la falta de un celular. No, mis hermanos, es la ausencia de la moralidad y la palabra objetiva de Dios. Quitemos esa mentalidad de que las cosas están bien porque el día está lindo y con un parquecito y 2 barquillas de helado estamos ya tranquilos. El paraíso no es aquí, aunque Dios nos permite pasarla bien. Quizás cuando yo salga me voy a dar un paseíto, pero yo entiendo que un día nos vamos. Un día nos vamos, mis hermanos. Y la maldad que la Biblia está hablando, miren lo que dice aquí, ya para concluir. 1 Timoteo 6, verso 10 al 16. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí ven lo que acabo de decir. El amor al dinero, de ahí nace la maldad. El amor, no el dinero. Usted tira $100 al suelo y no se van a levantar de ahí a menos. Es más, pruébelo. Deje $100 en el suelo y cuente el tiempo a ver cuánto pasa antes que alguien lo levante, aunque sea para devolvérselo. Pero basurita, quizás le hagan así. Ahora, el dinero no es del diablo. ¿Están de acuerdo? El amor al dinero, dice, es la raíz de donde viene todo mal. Porque en el momento que yo veo a mi hermano, pero mi hermano me debe $1,000, por necesidad se lo presté y no me puede pagar, muchos se ponen enemigo del hermano por los $1,000. Y el Señor te dice que el que te quite la capa o el que te pida ir 1 milla, ve con él 2, deja eso. No, pastor, usted no sabe lo que me costó esos $1,000. El que te dio la fuerza para ganártelos te dice, deja eso. Ahora, no estoy dando instrucciones que no le cobre el que le debe. No estoy diciendo eso. Estoy hablando del punto de pelear o entrar en guerra con tu amigo, tu hermano o tu familiar. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Por qué se extraviaron de la fe? Del camino de Dios, por ir detrás del dinero. Dice, y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, oh hombre y mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué hay que pelear? Porque es difícil, hermanos, cuando ves una comodidad que tienes que desacomodarte por servir a Dios. Dice que Moisés dejó a Egipto los lujos, las riquezas, el poder, la autoridad para abrazar los padecimientos de Cristo.
Dice, por la fe Moisés dejó al Bajo Manhattan, como usted lo quiera ver, a Dubái, siendo uno de los más ricos, hijo de la hija de Faraón. Esa es la idea, hermanos, como decir hijo de Donald Trump, para venir a coger lucha con las ovejas de Cristo. Eso dice la Biblia. Y así es como peleamos la batalla. A veces, y esto lo digo y que Dios nos dé entendimiento, a veces hay que simplificar nuestra vida para poder servir a Dios, bajarle un poco a lo material para poder alcanzar lo que Dios quiere que hagamos. Echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión. Buena profesión significa cómo Cristo procedió siendo cristiano en la tierra, por así ponerlo. Nos dejó un ejemplo. Dice, delante de Poncio Pilato, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Miren, nos han puesto delante riquezas eternas en Cristo. Pero en el camino para alcanzar esas riquezas nos encontramos con ofertas, propuestas, oportunidades, y no todo lo que se te propone en la tierra es contra Dios, una profesión, un trabajo, hacer más dinero, no siempre, pero el Espíritu te lo va a decir, acepta o recházalo. O tú mismo vas a decir, es que si hago esto no voy a poder servir a Dios. Es que si hago esto no voy a poder visitar a mi familia. Es que si hago más dinero no tengo tiempo para mis hijos. Y ese es el problema, que el dinero se convierte en nuestro Dios y no en la palabra que debe gobernarnos en cada paso. Amén. Póngase de pie, por favor. Yo pienso que esta serie nos va a remediar a todos como cristianos, y yo sé que va a ir en contra de muchas cosas que usted está aún en desacuerdo. Pero yo como predicador me gusta siempre usar la Biblia en todo lo que digo, para que usted vea que no son inventos de hombre, sino que la palabra nos está hablando a todos. Y vendrán tiempos, hermanos, donde va a ser muy difícil servir a Dios. Vendrán tiempos donde la iglesia... imagínense, piensen en algo que le voy a decir. Las iglesias se sustentan de las ofrendas y de los diezmos. Llegarán momentos donde las tarjetas de crédito y ese tipo de cosas solamente se le van a dar a personas legales. Piensen en eso. Y se va a quitar el dinero cash. Piense por un momento, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a suceder si no tenemos un edificio? ¿Qué pasa si hacen ley como el César en su tiempo, el que decía que había otro Dios aparte de él, que representaba un anticristo, nos maten por profesar a Cristo? Hay que prepararse para eso. No lo estoy asustando. Estoy hablando que llegará un momento, hermanos, donde tendremos que ver si de verdad seguimos a Cristo, solos o acompañados. Vendrá un tiempo, antes del rapto, antes de la ira, vendrán tiempos difíciles, mucho antes, y lo estamos viendo ya. Ya tenemos que tener cuidado con lo que decimos en un micrófono, porque obviamente nos demandan. O sea, ya la cosa se está poniendo pesada. Y yo tengo un sentir profundo de que el Señor está muy cerca. Pero luego dice que llegará destrucción repentina, como los dolores de parto. La palabra dice que habrá una gran apostasía en la iglesia, donde muchos se apartarán de la fe. Y cuando yo como cristiano pienso en eso, sí me da temor, porque yo quiero llegar hasta el fin. Pero si todos queremos llegar hasta el fin y terminar como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Así tenemos que caminar, como caminó Jesús, como caminó Pablo, los apóstoles luego de recibir el Espíritu Santo. Los hombres y mujeres de la Biblia nos enseñan cosas. Y por eso en Hebreos 11 nos habla de una lista de hombres y mujeres que están en la gloria de Dios. Pero también hay otra lista
donde aparecen personas que la tierra se lo tragó, donde vino juicio de Dios. Muchos fueron al infierno. Hay dos caras a esta moneda, pero queremos ser fiel al Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad. Levanta hombres en santidad. Levanta mujeres en santidad. Ayúdanos a ser una iglesia que refleja tu gloria, Señor. A no ver esto como un club social que venimos, recibimos y nos vamos hasta el próximo domingo, sino que seamos objetivos en lo que hemos escuchado, Señor. Yo quiero crecer en tu amor, Señor. Yo quiero formar parte de tu familia eterna, Señor. Yo quiero que bendigas mi vida y mi descendencia. Y yo quiero que en aquel día, cuando mire tu rostro, yo pueda ver una sonrisa, porque he acabado la fe y he corrido esta carrera de manera legítima, Señor. Ayúdanos a todos. De igual modo te necesitamos. Nadie es más que nadie, ni ninguno somos más fuerte que ningunos. Sabemos que tu Espíritu, tu palabra, tu gracia es suficiente. Llévanos de la mano, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis amados.